A los periodistas, el jefe de Estado ha pedido disculpas a la prensa. Escuchemos. Nuestra mentalidad no está en otra cosa, sino más bien responderle al país con tareas inmediatas. En la mañana tuvimos todo ese itinerario, esas actividades. Nuestra mente estaba enfocado en cómo tenemos que hacer llegar las laptops y nos estábamos acordando de todo un mapa de las instituciones educativas, cuándo se va a hacer la distribución, cuándo llegue el resto, y conversando con él, con el ministerio. Y le manifestaba al ministro de Educación, le decía, por favor, encárguese usted de que las tablets lleguen a tiempo. Yo la voy a acompañar, y en ese trance íbamos conversando y estábamos centrados, y eso quería ser de conocimiento al país a través de lo que estábamos enfocados. Y eso iba a ser nuestra respuesta, eso es lo que íbamos abocados. Y bueno, surgió por ahí alguna pregunta que el Perú sabe de que eso está en un espacio ya de una investigación. Entiendo de que si se ha sentido incómoda la prensa, es una reacción natural, por lo que toda vez cuando una persona está enfocada a un trabajo, pero desde acá, si hay alguna situación de que se ha herido parte de la susceptibilidad en la prensa, bueno, pido las disculpas correspondientes y vamos a seguir trabajando. Y precisamente para abordar la relación del presidente Castillo con la prensa, además de otros temas relacionados al mandatario, vamos a entablar comunicación con el analista político y periodista Iván García. Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en 24 horas mediodía. ¿Cómo ves estas disculpas que ha dado Pedro Castillo, que en verdad no son disculpas, ¿no? Porque cuando uno pide disculpas precisamente, o ofrece disculpas, mejor dicho, lo que uno hace es reconocer errores, ¿no? Y acá lo que ha dicho el presidente es, si se han sentido ofendidos, bueno, pues pido disculpas, ¿no? Paco, buenas tardes. Bueno, en realidad las disculpas son un chiste. En primer lugar, porque han sido ofrecidas en condicional. En segundo lugar, porque en el fondo, y esto es lo central, el presidente sin aclarar absolutamente nada. Y en tercer lugar, porque la actitud que hemos visto el día de hoy, antes de este ofrecimiento de disculpas, con un cerco o muro policial impidiendo que la prensa se acerque al presidente para formularle las preguntas correspondientes a una serie de temas, entre ellos la frase del día de ayer que tan desafortunadamente lanzó Pedro Castillo, pues evidencian un talante autoritario y al mismo tiempo un aislamiento del presidente frente a una situación que él mismo ha generado. Y esto evidentemente lo que delata es que hasta el momento la presidencia de la República y el gobierno en general no saben cómo hacer política y cómo gestionar frente a los medios de comunicación los temas de la agenda pública que, todo el país está observando y reclamando que sean atendidos de una manera mucho más eficiente y transparente, ¿no? Ahora, Iván, es importante lo que tú has mencionado porque pareciera que la relación del Ejecutivo con la prensa ha sido tirante desde el principio, no solo cuando ya han sido gobiernos, sino durante la campaña. Fuimos testigos durante la segunda vuelta, mejor dicho, cómo es que incluso algunos partidarios de Perú Libre y allegados al presidente Pedro Castillo asusaban, y el mismo Pedro Castillo asusaba a las masas contra los periodistas, ¿no? Lanzando este tipo de discursos contra la prensa, y lo que parece no entender el gobierno es que ellos, como funcionarios públicos, finalmente tienen que responder a las interrogantes de los periodistas, toda vez que es el derecho a la información de la ciudadanía de conocer detalles que involucran al mismísimo presidente de la República. Es correcto, Paco. Creo que como tantas otras veces se quiere culpar al mensajero y no al mensaje, que no es otro que la devaluada o erosionada palabra presidencial, es decir, la credibilidad del presidente de la República. El problema no es pues la prensa, sino Pedro Castillo, con una credibilidad cada vez más agotada, su capacidad para liderar consensos sobre una agenda pública se va diluyendo día a día. Ese es el meollo sustantivo o fundamental de esta situación. Y creo que el presidente de la República, el Ejecutivo, no entienden hasta ahora que hay un problema con la credibilidad del presidente de la República a partir de las contradicciones flagrantes que se han evidenciado en estos últimos días con relación
al caso Puente Tarata y Carolín López, con relación a sus visitas a la casa de Zarratea, en especial con relación a la señora Vidalina Sánchez Saldaña, a quien el presidente ante la Fiscalía dice no conocer, pero ante el periodista de CNN, Fernando del Rincón, le envió hasta saludos. Entonces, acá hay un problema trascendental, que es la transparencia, la credibilidad, la coherencia en la palabra del presidente. Mientras el presidente no aclare y no resuelva de manera eficaz, de manera contundente y solvente este problema, pues evidentemente los cuestionamientos se van a mantener y la prensa lo único que está haciendo es cumplir con su tarea, que es inquirir, preguntar, cuestionar e informar sobre un hecho que tiene que ver evidentemente con el primer funcionario público del país. Así es, y acá hay algo importante que rescatar, Iván, que precisamente tú has mencionado, y vamos a contextualizar lo que ocurrió ayer. El presidente Castillo ha sido un mandatario que en estos 7 meses que lleva de gobierno rara vez se ha acercado a los medios de comunicación a responder preguntas directamente de los reporteros que se encuentran destacados cubriendo los hechos. En esta oportunidad se acerca y ante un personaje que, como el presidente Castillo, casi nunca da declaraciones a los periodistas, era lógico que los reporteros abordaran este tema que se había comunicado el día anterior a través de Panorama, por ejemplo, de estas contradicciones, y era lógico que los periodistas hicieran esta pregunta frente al presidente de la República. Entonces, sorprende que tenga tan poco manejo del precisamente el aspecto comunicacional para saber que estos temas son de relevancia para la ciudadanía, son de interés público y lo involucran directamente a él en un presunto acto de corrupción. Tal cual, Paco. Es decir, las contradicciones flagrantes, elocuentes del presidente Pedro Castillo con relación a todos estos temas que están en la agenda pública, que se han ventilado durante semanas, si no meses, con relación a los casos que ya he señalado, Puente Tarata 3, la Casa de Breña y el largo etcétera que ya todos conocemos, incluido Bruno Pacheco, también el tema de los ascensos en las Fuerzas Armadas con el exministro Walter Ayala. Todos estos temas que están en la agenda pública evidentemente no han tenido hasta el día de hoy una respuesta transparente, contundente, clara de parte del presidente. Más bien todo lo contrario. Las respuestas que hemos conocido son contradictorias y están evidentemente denotando de que hay mentiras. Hay mentiras manifestadas por el propio presidente de la República. Y eso es lo que evidentemente la prensa, con todo derecho, legítimamente porque es parte de su tarea, ¿no?, ha preguntado y seguirá preguntando. Y no tuvo mejor respuesta el día de ayer el presidente Castillo que decir: esta prensa es un chiste. En realidad, esta frase lo que hace es retratar a Pedro Castillo de pies a cabeza y proyecta una imagen intolerante y reactiva del presidente frente a los medios de comunicación, tal y como lo hemos visto el día de hoy en esta actividad en la que ha habido un cerco, un muro policial, impidiendo que la prensa se acerque a Pedro Castillo para hacerle las preguntas de rigor, como era perfectamente previsible. Las disculpas posteriores, evidentemente, no corrigen y tampoco remedian en nada el daño que ya se ha producido con relación a los medios de comunicación nuevamente. Así es. Muchas gracias, Iván García, por haber estado con nosotros aquí en 24 horas mediodía. Nosotros vamos a continuar con más y durante el